Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te habla tu hermano y servidor Daniel Cáliz del Ministerio Católico Anahuín. Pues bien, hoy vamos a estar reflexionando, hoy jueves de la semana 11 del tiempo ordinario. Vamos a estar reflexionando en ese evangelio que ya por sí solo es un evangelio, un fragmento del evangelio según San Mateo. Yo diría que después de la bienaventuranza o antes de la bienaventuranza, el más importante. Pues bien, aquí nos enseña Jesús cómo debemos orar, o mejor dicho, nos enseña la oración principal y fundamental de nuestra fe cristiana. Yo estoy seguro que ya muchos de ustedes saben de lo que hablo de la oración del Padre Nuestro. Pues bien, sin más ni menos, vamos a proclamar este evangelio del cual vamos a reflexionar. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se los pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan la falta a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tengo que hacer uso de el agua, porque ya me tomé los medicamentos. Y la garganta y la boca se me resecan. Pues bien, vamos entonces a ir reflexionando poco a poco sobre este evangelio. En el año 2015, ¿verdad?, yo escribí una reflexión, ¿verdad?, que se titula Evangelio y Reflexión del Día. La oración perfecta por excelencia. Y es que precisamente el evangelio es la oración perfecta por excelencia, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Miren, los números en la Biblia tienen una especial significación. En este caso, con el Padre Nuestro, posee 7 peticiones. Dicho sea de paso, esta versión del Evangelio de San Mateo es la que usualmente usamos para rezar, ya sea en la Santa Misa, el Santo Rosario y cualquier oración, ¿verdad?, que comencemos o que terminemos, ¿verdad? Entonces, como ya dije, tiene 7 peticiones. 7 peticiones. ¿Y qué significa o simboliza el número 7 en la Biblia? Primero, plenitud o perfección. Pero de igual forma, mis queridos hermanos, de igual forma,
El 7 representa a la alianza, ¿verdad? Como es plenitud, perfección, esa alianza de Dios con nosotros que es perfecta, como lo es la oración del Padre Nuestro. Entonces, es en ese sentido, pues, que la oración del Padre Nuestro, la iglesia la llama la oración perfecta por excelencia. Bien, hay muchas preguntas que nos podemos hacer para reflexionar en este texto bíblico. Simplemente voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, ¿cuántas veces al día rezamos el Padre Nuestro? ¿Verdad? ¿Ok? ¿Cuántas veces lo rezamos en la semana? ¿O cuántas veces lo rezamos al mes? Pero, hermanos, la pregunta más importante por encima de todas estas debe ser, ¿verdad? Cuando lo rezamos, independientemente de la cantidad que sea, nuestro corazón está atento y absorbiendo lo que esa petición oral, esa oración oral, ¿verdad? Como lo rezamos en Padre Nuestro, o lo podemos rezar en silencio, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Esas veces, ¿cuántas veces llega a mi corazón, toca mi corazón? Y la única respuesta cuando esto sucede es, wow, caramba, yo tengo que cambiar mi vida. Yo necesito de la conversión. Y dicho sea de paso, hermanos, permisito. Dicho sea de paso, el arrepentimiento y la conversión son dones que le tenemos que pedir a Dios. Dios, de alguna forma misteriosa, y cuando digo misterio aquí me refiero a lo que Dios ha revelado, pero que por su inmensa grandeza no la podemos comprender de todos. Ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad. Pues esa conversión, ese pedir perdón y querer cambiar nuestra vida, es un don que nos da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por nuestras propias fuerzas no vamos a alcanzarlo. Entonces le tenemos que pedir a Dios, ya comenzamos, ya caramba, yo quiero cambiar mi vida. Viene de nosotros, pero también es Dios quien nos ilumina, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos propone y enseña el Padre Nuestro? Primero, es Jesús quien nos invita a estar en comunión con el Padre, ¿verdad? Es Jesús quien nos invita. Si dijéramos cuál es el propósito de la oración del Padre Nuestro, una de las razones, sin duda alguna, tiene que ser y es el ponernos en comunión con el Padre Dios. Entonces, después de eso, ¿qué nos motiva en fe y esperanza? ¿Verdad? Después, ¿qué nos motiva a pedirle en fe? A pedir en fe y en esperanza todo aquello que necesitamos. Una playita por ahí. Bueno, quieres salir en el video, no te apures. Acomódate por ahí, acomódate. Bienvenida. Entonces, ¿verdad? ¿Cuánta fe? Perdón. Ya. Que no me dejaba ¿Cuánta fe ponemos? Pero a la misma vez, no solamente poner, sino cuánta fe que Dios nos ha dado por medio del bautismo. Recordemos que en nuestro bautismo recibimos lo que se llama la triple misión de Cristo, ¿verdad? Ser sacerdotes, reyes y profetas, pero a la misma vez recibimos, mis queridos hermanos, las tres virtudes teologales, o sea, la fe, la esperanza y la caridad.
Entonces, por eso es que he dicho otras veces, e insisto, que en la oración debe estar, de una forma u otra, deben estar incluidas esas tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. O sea, la fe es la certeza de lo que no vemos, y la espera confiada de por lo que ha de llegar, por lo que se nos ha prometido, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿cuánta fe ponemos? Entonces, nos dice San Pablo, miren, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 15, nos dice: todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes han recibido un espíritu, no han recibido un espíritu de esclavo para caer en el temor. Antes bien, han recibido el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace exclamar: Abba, Padre. ¿Verdad? Entonces, si usted se fija bien, ¿qué nos pide y qué nos lleva a esta oración? Más que nada, a clamar a Dios como nuestro Padre. Claro, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso, ¿qué tipo de espíritu tenemos? Tenemos un espíritu dañino, un espíritu que nos lleva a la perdición, o tenemos un espíritu, ¿verdad?, que nos hace hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, ¿verdad? Entonces, si queremos leer sobre esta oración del Padre Nuestro y aprender un poco más, podemos ir al Catecismo de la Iglesia Católica y leer de los numerales 2803 al 2865. O dicho de otra forma, el Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 1803 al numeral 1865. Pues bien, vamos a reflexionar entonces. Sí, estamos reflexionando, pero vamos a adentrarnos ya a cada una de las peticiones. Primero, santificado sea tu nombre. Miren, al pueblo judío, al pueblo de Israel, ¿verdad?, que comienza con Abraham, ¿verdad?, y después de Abraham, los demás patriarcas, los jueces, los profetas. Todo esto fue esa primera catequesis del pueblo elegido que fue recibido por Dios, ¿verdad?, que fue acogido por Dios. Entonces, en hebreo, el término para lo que conocemos como la santidad o santificar, mejor dicho, es el kiddushin, ¿verdad?, que literalmente significa sacar aparte. Pero esta palabra, este término hebreo, este término bíblico, se utiliza de dos formas: para santificar, para consagrar, ¿verdad?, pero también se usa en los esponsales del matrimonio. El esponsal no es otra cosa que lo que acá en el occidente conocemos como comprometerse para el matrimonio, ¿verdad? Pues nosotros no podemos, para poder entender esto, ¿verdad?, y esto es algo que voy a decir para toda la palabra de Dios, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, no podemos comprender la palabra de Dios con nuestra mentalidad. Y eso, mis queridos hermanos, por alguna razón u otra, es una tentación.
¿verdad? Ya dije que el Kiddushin, además de significar sacar aparte o santificar, consagrar, también son los esponsales o compromiso matrimonial. ¿Qué sucede? Hoy en día, decir el compromiso matrimonial, ¿verdad? Pues no significa o no se ve de la misma forma que se veía en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya esa parte era parte del matrimonio. Claro, cada quien en su casa. Y como dice, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Entonces, mis queridos hermanos, pues no podemos entenderlo pues de la misma forma que lo entendemos hoy en día, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, veamos veamos otro de los peticiones que nos hace el Padre Nuestro. Venga a nosotros su reino. Hace este domingo que pasó, domingo 11 del tiempo ordinario, pues hablábamos de eso, del reino de Dios, de los requisitos, ¿verdad? Y aquí Jesucristo dice, busquen primero el reino de Dios y lo demás llegará por añadidura. Mateo 6, 33, capítulo 6, versículo 33 del Evangelio según San Mateo. Y entonces, ¿por qué Jesús nos dice esto, mis queridos hermanos? Todos, ¿verdad? Todos los que nos abandonamos o nos depositamos totalmente nuestra vida humana, espiritual, en las manos del Padre Celestial, ¿verdad? Pues nos acogemos, mis queridos hermanos, a esa confianza, a esa esperanza y ponemos en juego, ¿verdad? Ese confiar, esa esperanza en Dios, nuestro Salvador. Y esto es y debe ser un signo, por así decirlo, un signo distintivo de lo que es ser cristiano. El cristiano, ¿verdad? No me refiero solamente a cuando tenemos la prueba, estamos pasando las malas. No, en todo momento estamos llamados a acogernos, ¿verdad? A ponernos, por así decirlo, tras la sombra de nuestro Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2822, nos expone distintos textos bíblicos. Primero, nos dice que los cristianos, para que se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, ¿verdad? Estamos hablando de esta oración del Padre Nuestro, que es una de las razones fundamentales, ¿verdad? Para salvarnos y llegar al conocimiento de la verdad. Porque personalmente a mí, no me cabe la menor duda, no me cabe ninguna duda que de lo que dice el Padre Nuestro es totalmente cierto. Entonces, la otra cita que nos pone dice, el Padre Nuestro nos lleva a usar de paciencia. O sea, y de esta forma, sin querer que nadie se pierda. Por eso es que el Padre Nuestro sí lo podemos rezar como oración personal, pero el Padre Nuestro más que nada es una oración comunitaria. Por eso en el Santo Rosario, ¿verdad? Cuando rezamos más de una persona, estamos rezando el Santo Rosario, pues una de las finalidades de sus metas es que nadie se pierda. Entonces, aquí nos presenta, por ejemplo, esto lo vemos en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 9.
Entonces, podríamos decir que el Padre Nuestro nos da un mandato bien esencial, ¿verdad? Nos da un mandato. Que es que todos lleguen a conocer a Cristo y que todos nos salvemos, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, danos hoy nuestro pan de cada día. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, mis queridos hermanos, si le pedimos a Dios que nos dé el pan de cada día y le damos gracias y bendecimos ese alimento, bien. Pero ¿qué sucede con el alimento espiritual? Esta parte aquí, esta petición nos pide también pedir el alimento espiritual, o sea, la Eucaristía, tal como lo cree la Iglesia Católica, de la presencia real y verdadera en las especies del pan y el vino, ¿verdad? Y entonces es nuestro deber, es el deber de los padres, de todos en general, pedir ese alimento espiritual. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto aquí, hermanos, ese es el boomerang espiritual que nos pone aquí el Señor. ¿Por qué? Porque lo lanzamos, pero ese boomerang espiritual va a regresar a nosotros. O sea, le pedimos perdón a Dios. Siempre le tenemos que pedir perdón a Dios. Pero aquí nos pone la verdadera esencia de lo que es pedir perdón a Dios. Ya, yo tengo que perdonar, yo le pido perdón a Dios por mis pecados, pero a la misma vez yo tengo que perdonar a aquellos que me ofenden, ¿verdad? Y estaba diciendo hace unos días la expresión que comúnmente se escucha en muchos de nuestros países hispanos, y es que decimos, yo perdono pero no olvido. Y es algo que lo usamos erróneamente. Me explico. El ser humano nunca va a olvidar lo que ha pasado. Sus acciones, todo lo que ha pasado, bueno o malo, siempre lo vamos a recordar. Pero ¿qué sucede? Que el asunto aquí no es olvidar. El asunto aquí es perdonar con toda la integridad humana y espiritual posible. Sí, no vamos a olvidar, pero aquí lo fundamental es que ya eso pasó, y entonces yo no voy a querer utilizar eso de escudo, de excusa cada vez que me pasa algo. No, porque fulanito me ofendió y ya lo hemos perdonado, ¿verdad? Por lo menos de aquí, verbalmente lo hemos perdonado, pero siempre que lo traemos para atrás, no, hay que dejarlo que se aleje, que se aleje, que se aleje. Pero, como ya dije, nunca vamos a olvidarlo, con excepción de cuando alguien tiene una caída, un golpe, y le da lo que le llaman, la ciencia le llama la amnesia. Tiene que tener una amnesia súper brutal, súper brutal, para que se le olviden las cosas. Pero de lo contrario, no. A mí se me olvida cada rato lo que mi esposa me pide, pero cuando me pide perdón, o alguien más, no necesariamente mi esposa, pues, ok, perdoné y ya. Y entonces, no nos dejes caer en la tentación. Miren, hermano, está comprobado que cuando nuestra vida espiritual es débil,
el 99.10% vamos a caer en la tentación. Y dije, el 99.10%, o sea, 100% vamos a caer en la tentación. Pero cuando nuestra vida empieza a modificarse con la oración, ¿verdad? Por ejemplo, yo rezo la liturgia de las horas, lo trato de hacer todas las mañanas y pongo en mi laptop, pongo en YouTube el Santísimo Sacramento que está expuesto las 24 horas, 7 días a la semana, ¿verdad? Y utilizo eso para hacer oración. Y a la medida que pueda, luego de eso voy y me pongo a caminar y rezo el Santo Rosario, ¿verdad? Y desde que yo empecé a hacer todo eso en base diaria, no quiero decir que no caigo en toda tentación. Sí, hay cosas que todavía sigo cayendo, pero entonces rápido, lo más posible, busco el sacramento de la reconciliación. Pero es mucho menos comparado a cuando mi vida, por tiempos, por momentos, está debilitada, nuestra vida espiritual. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Miren, algo más sobre esta petición: no nos dejes caer en la tentación. Muchas veces a mí me llega en mi consultorio del Catholic.net. Yo soy consultor para el Catholic.net en las áreas de catequesis y pastoral hispana en los Estados Unidos. Pues me llegan consultas preguntando que si la tentación es pecado. La respuesta es no, no. Y algo que yo escucho o leo frecuentemente, o he visto videos y todo sobre eso, la tentación no solamente no es pecado, pero no viene tampoco de Dios, ¿ok? Eso es bien importante. La tentación viene del maligno. Él pone la tentación, ¿verdad? Y pues el maligno busca buscar nuestro calcañar, la parte de abajo de la pierna, del tobillo de la pierna, cuál es nuestra área débil. Siempre él intuye, él no sabe, pero siempre él instruye, ya que una vez hayamos comido y vuelve a tratar y vuelve a tratar y vuelve a tratar de que caigamos, ¿verdad?, en esa área en particular, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, ¿verdad? Vamos a entonces, ya para casi concluir, a orar con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bien, pidamos a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, ¿verdad?, que fue mujer de oración y mujer del silencio para escuchar a Dios, que interceda por cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, ¿verdad?, en nuestra oración, que interceda en nuestras vidas, que interceda inclusive espiritualmente siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque María es la mujer de la intercesión, mujer que intercede. Las bodas de Caná, capítulo 2, el Evangelio de San Juan, las bodas de Caná, ¿verdad? Y te queremos dar la gracia, ¿verdad? Te pedimos que las 3 Cs de la caridad fraterna, el compartir, ¿verdad? Se me olvidó. Déjame buscarlo aquí. Que siempre.
Ok, las 13, ¿verdad? De la caridad fraterna. Tus comentarios, déjanos saber cuáles son tus inquietudes y si necesitas oración también nos lo puedes dejar saber. Entonces, ¿cuál es el compromiso que esta palabra te motiva a ti a realizar? ¿Verdad? Y entonces comparte, comparte, ¿verdad? Y de esta forma ir creando esa comunidad virtual Anawin. Entonces, y tu compromiso, ya hablamos, ¿verdad? ¿De qué forma esta palabra de Dios te interpela? Es decir, para ir creciendo humana y espiritualmente. Bien. Y pues ya para concluir, búscanos en las redes sociales, ¿verdad? Facebook, Twitter, en YouTube, ¿ok? Toda esa información la vamos a poner en la parte de abajo. 1.000.000, nuevamente, un millón y mucho más de gracias, mi gente. Y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.